Ahora, comencemos. Las manos de Gerardo Lara apretaban el volante mientras navegaba por el tráfico vespertino. La mochila de su hija Emma estaba atascada entre el asiento del copiloto y la consola central. La niña de 7 años iba sentada en el asiento trasero, inusualmente callada, con sus pequeños dedos aferrados al osito de peluche gastado que tenía desde que nació. Su esposa, Raquel, estaba sentada a su lado, con la mandíbula apretada en esa familiar línea dura que indicaba que la conversación había terminado antes de empezar. Llevaban 3 días discutiendo sobre esta visita. Emma no se había quedado en la casa de su abuela, Catalina Macías, en más de 6 meses, no desde la primavera pasada, cuando regresó a casa con pesadillas que le duraron semanas. Gerardo se había puesto firme en ese entonces, pero Raquel tenía una forma de desgastar sus defensas mediante la ley del hielo y comentarios calculados sobre su sobreprotección. «Es mi madre», había dicho Raquel esa mañana, con un tono mordaz. «Emma necesita aprender a mostrar respeto. La estás convirtiendo en una niñita débil que no puede lidiar con nada». Gerardo había intentado otro enfoque. «Entonces vayamos todos juntos. Hagamos una visita familiar. Mi madre no te quiere ahí». Las palabras de Raquel fueron precisas, diseñadas para herir. Ella quiere pasar tiempo con su nieta sin que tú estés de encimoso. La verdad era más complicada. Catalina Macías había dejado claro su rechazo hacia Gerardo desde el momento en que Raquel lo llevó a casa por primera vez, hacía 8 años. Él no venía de una familia con dinero, no tenía el pedigrí que Catalina había imaginado para su hija. Gerardo había construido su firma de arquitectura desde cero y había trabajado horas brutales para mantener a su familia, pero para Catalina siempre sería el hijo del contratista que tuvo suerte. «Papi». La vocecita de Emma interrumpió sus pensamientos. «¿Tengo que ir?». Antes de que Gerardo pudiera responder, Raquel se giró en su asiento. «Ya hablamos de esto, Emma. Tu abuela te está esperando». «Pero es mala». La voz de Emma se quebró. «¿Me hace suficiente?». La voz de Raquel podría congelar el agua. «Vas a ir y te vas a portar bien». Gerardo cruzó miradas con su hija por el espejo retrovisor. Los ojos de la niña se estaban llenando de lágrimas y algo en el pecho de él se encogió. «Emma, mi amor, ¿qué te hace hacer tu abuela?». «Gerardo, no empieces», advirtió Raquel. «Le estoy haciendo una pregunta a mi hija». «Me estás desautorizando de nuevo». Los dedos de Raquel tamborilearon contra su muslo, un hábito nervioso que había desarrollado en el último año. «Mi madre sigue ciertas reglas. Estructura, disciplina. Cosas que Emma necesita porque tú eres demasiado blando con ella». La propiedad de los Macías apareció más adelante, una enorme casa de estilo colonial en 2 hectáreas de terreno en los adinerados suburbios de San Pedro Garza García. Catalina había heredado la propiedad de su propia madre, junto con un fideicomiso que había definido toda su visión del mundo. Gerardo había aprendido al principio de su matrimonio que el dinero no era solo comodidad para los Macías, era una prueba de superioridad moral. Mientras se detenían en el camino circular de la entrada, la respiración de Emma se aceleró. «Papi, por favor. Me voy a portar bien. Haré lo que tú quieras. Por favor, no me dejes aquí». «Deja de ser tan dramática», espetó Raquel. Pero Gerardo ya se estaba dando la vuelta, alcanzando la mano de su hija. «Emma, escúchame. Ya llegamos tarde». Raquel se desabrochó el cinturón de seguridad con movimientos bruscos y enojados. «Bájate del auto, Emma». «No». El grito de Emma fue primitivo, crudo y lleno de terror. «Papi, no me dejes aquí, por favor». El sonido de la palma de Raquel contra la mejilla de Emma resonó en el auto como un disparo. El cuerpo entero de Gerardo se puso rígido por la conmoción. «Deja de hablar», ordenó Raquel, con la mano aún levantada. El tiempo pareció congelarse. Gerardo miró a su esposa. Esta mujer con la que había compartido su vida, construido un hogar, ahora le parecía una extraña. Los sollozos de Emma llenaron el silencio, sonidos pequeños y rotos que lo destrozaron. «¿Acabas de golpear a nuestra hija?». La voz de él era peligrosamente baja. Estaba histérica. Raquel ni siquiera tuvo la decencia de verse avergonzada. «Mi madre está ahí viéndonos por la ventana».
¿Qué iba a pensar? Gerardo miró hacia la casa y vio a Catalina Macías parada detrás de las cortinas de la ventana frontal, con su delgada figura perfectamente inmóvil, observando. Sin apresurarse a salir para ayudar, solo observando. Nos vamos. Gerardo encendió el motor. No nos vamos. Raquel le agarró el brazo. Si te vas ahora, le estás diciendo a Emma que puede manipularte con lágrimas y berrinches. Le estás enseñando a ser débil. Le estoy enseñando que no tiene que ir a un lugar al que le aterra ir. Le aterra porque la has sobreprotegido. Los ojos de Raquel brillaron de ira. ¿Sabes lo que piensa mi madre? Piensa que estás criando a Emma para que sea inútil, suave, incapaz de lidiar con la vida real. Tu madre está viendo a nuestra hija gritar de terror y no se ha movido para ayudar. ¿Qué te dice eso? La mandíbula de Raquel se tensó. Agarró su bolso y abrió la puerta. Bien, la meteré yo misma. Vete a casa y siéntete superior. Antes de que Gerardo pudiera detenerla, Raquel abrió la puerta de Emma y sacó a su hija del auto a tirones. Emma estiró la mano hacia Gerardo, con la cara empapada en lágrimas, sus pequeños dedos agarrando el aire. «Papi». Gerardo saltó del coche, bordeando el vehículo, pero Raquel ya estaba arrastrando a Emma hacia la casa. Las piernas de su hija apenas funcionaban, su cuerpo caía flácido por la desesperación mientras Raquel la jalaba hacia adelante. «Raquel, detente». La voz de Gerardo cruzó el camino de entrada. «Lo digo en serio. Tráela de vuelta al auto». Su esposa se giró hacia él. «Vete a casa, Gerardo. Esto es entre las mujeres Macías. Nunca lo has entendido. Nunca nos has entendido». Catalina Macías abrió la puerta principal. Tenía 63 años, era delgadísima y llevaba el cabello gris plomo recogido en un moño severo. Su expresión parecía tallada en hielo. «Gerardo», su voz fue cortante, despectiva. «Qué amable de tu parte dejar a Emma. La cuidaremos excelente». «Señora Macías, Emma no quiere quedarse». «Tal vez deberíamos». «Los niños rara vez quieren lo que es bueno para ellos». Los finos labios de Catalina se curvaron en algo que no llegaba a ser una sonrisa. «Por eso necesitan la guía adecuada. Algo que yo estoy proveyendo desde que mi hija se casó por debajo de su nivel». El insulto aterrizó exactamente como ella quería. Gerardo sintió que la sangre le hervía, pero se obligó a respirar. Enojarse no ayudaría a Emma. «Me gustaría hablar con mi hija», dijo él, con voz uniforme. «No». La palabra de Raquel fue definitiva. «Ya has hecho suficiente daño. Vete a casa, Gerardo. Llevaré a Emma de regreso mañana en la tarde». Los gritos de Emma se habían apagado hasta convertirse en gemidos. Estaba parada entre su madre y su abuela, pequeña y derrotada, con el osito colgando de una mano. Cuando miró a Gerardo, sus ojos tenían algo que él nunca había visto antes: resignación. Como si hubiera aprendido que luchar era inútil. Esa mirada lo perseguiría durante horas. «Emma», la llamó él. «Te amo. Te veré mañana». Ella no respondió. La mano de Catalina se cerró sobre el hombro de la niña y luego ambas desaparecieron dentro de la enorme casa. La puerta se cerró con un clic definitivo. Raquel caminó de regreso al auto, sus tacones resonando contra el pavimento. Se metió en el asiento del copiloto sin mirarlo. «Maneja». A Gerardo le temblaban las manos mientras encendía el motor. «Si le pasa algo». «No le va a pasar nada. Mi madre me crió perfectamente bien». Gerardo pensó en la mujer sentada a su lado. En la forma en que había cambiado durante los últimos 2 años, volviéndose más dura, más fría. En la forma en que le hablaba a Emma ahora, siempre encontrándole defectos. La crítica constante. Los estándares imposibles. Pensó en las historias de la infancia de Raquel, las que solía contarle cuando se casaron. Historias que presentaba como anécdotas divertidas sobre su estricta crianza, pero que siempre le habían puesto la piel de gallina a Gerardo. Ser encerrada en su habitación durante horas por infracciones menores. Comidas que le quitaban como castigo. Los ejercicios de formación de carácter, que sonaban muchísimo a abuso.
¿Tu madre te pegaba? La pregunta salió antes de que él pudiera detenerse. El silencio de Raquel fue respuesta suficiente. Raquel. Me hizo fuerte, dijo ella finalmente. Me hizo exitosa. Mírame, Gerardo. Dirijo una fundación que maneja millones en fondos. Estoy en la junta directiva de 3 organizaciones. Soy todo lo que mi madre me crió para ser. Eres miserable, dijo Gerardo en voz baja. Y ahora estás haciendo miserable a Emma. La estoy haciendo resiliente. Pero la voz de Raquel vaciló un poco. Me lo agradecerá cuando sea mayor. Gerardo condujo a casa en silencio. Su casa en Monterrey era muy diferente a la propiedad de los Macías, pero era de ellos, o lo había sido, antes de que Raquel comenzara a compararla desfavorablemente con la casa de su infancia. Antes de que cada cena se convirtiera en una sesión de críticas, antes de que la palabra familia empezara a significar algo oscuro y retorcido. Llegaron a casa a las 4 de la tarde. Raquel desapareció en su oficina para trabajar en las solicitudes de donativos de la fundación, su manera de evitar la conversación. Gerardo intentó distraerse con los planos de un nuevo proyecto comercial, pero su mente seguía yéndose hacia Emma. Él había construido su firma, Lara Arquitectura, desde cero. Comenzó como dibujante para una constructora, tomó clases nocturnas, trabajó horas inhumanas y, lentamente, construyó una reputación por su diseño innovador que equilibraba la estética con la integridad estructural. Había ganado premios, conseguido contratos importantes, y le había demostrado a todos los que dudaban de él que estaban equivocados. Pero nada de eso importaba si no podía proteger a su hija. Su teléfono descansaba sobre el escritorio, en silencio. Lo levantó, lo volvió a dejar, lo levantó otra vez. Raquel había dicho que traerían a Emma a casa mañana por la tarde. 18 horas. Podría soportar 18 horas. Excepto que no podía quitarse de la cabeza la mirada en los ojos de Emma. Esa resignación. A las 9 de la noche, le mandó un mensaje de texto a Raquel: ¿puedes llamar para ver cómo está Emma? La respuesta llegó 5 minutos después: está bien. Deja de asfixiarla. A las 10 de la noche, se fue a la cama, pero no durmió. Raquel entró alrededor de la medianoche, metiéndose bajo las sábanas sin decir una palabra. Gerardo se quedó recostado en la oscuridad, mirando al techo, escuchando cómo la respiración de su esposa se volvía regular al quedarse dormida. ¿Cómo habían llegado a esto? Pensó en sus primeros años, cuando Raquel parecía tan diferente. Había sido ambiciosa, sí, pero también cálida, risueña. A ella le había encantado su pasión por la arquitectura, su impulso por construir algo significativo. Habían sido un equipo. Pero después de que nació Emma, algo cambió. Raquel comenzó a pasar más tiempo con Catalina, empezó a hablar sobre la crianza adecuada y los altos estándares. Comenzó a encontrar fallas en la forma de paternidad de Gerardo. La calidez se esfumó, siendo reemplazada por un perfeccionismo brutal que hacía que su hogar se sintiera como un museo. Hermoso, pero frío. Debió quedarse medio dormido en algún momento, porque cuando su teléfono sonó a las 9:17 de la noche siguiente, lo sacudió de su sueño ansioso. La pantalla mostraba un número desconocido. ¿Bueno? ¿Hablo con el señor Gerardo Lara? Era la voz de una mujer, profesional pero preocupada. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Señor, mi nombre es Elena Ochoa, soy enfermera. Hablo desde el Hospital San José. Su hija Emma entró sola a nuestra sala de urgencias hace unos 20 minutos. Gerardo ya se estaba moviendo, poniéndose los jeans, buscando sus zapatos. ¿Qué? ¿Está bien? ¿Qué pasó? No quiere hablar con nosotros, señor. Pero tiene algo apretado en la mano y no lo suelta. Necesitamos el consentimiento de sus padres para examinarla adecuadamente. Señor. Creo que debería venir de inmediato. Voy para allá. No deje que nadie más se acerque a ella. Nadie excepto el personal del hospital. Señor, hay algo que yo deba saber. Solo manténgala a salvo. Llegaré en 20 minutos. Colgó y agarró las llaves. Raquel apareció en el umbral de la puerta.
Tenía el cabello alborotado por el sueño. ¿Qué pasa? Emma está en el hospital. Llegó caminando sola. El rostro de Raquel palideció. Eso es imposible. Ella está en casa de mi madre. Entonces, ¿cómo llegó al hospital San José? Gerardo pasó junto a ella empujándola suavemente. Voy contigo. No. La palabra salió más dura de lo que pretendía. Tú te quedas aquí. Llama a tu madre. Averigua qué diablos pasó. No esperó respuesta. Bajó las escaleras de dos en dos, salió disparado por la puerta principal y se lanzó dentro de su auto. El motor rugió, y salió a la calle más rápido de lo que debía. La ruta al hospital estaba grabada en su cerebro. La había recorrido cuando nació Emma, durante su ataque de neumonía a los 4 años, y para chequeos de rutina. Pero nunca había manejado así, esquivando el tráfico, a 140 km/h en la avenida, con el corazón golpeándole las costillas. ¿Cómo había salido Emma? La propiedad de Catalina estaba a kilómetros de cualquier calle principal. ¿Cómo había encontrado el camino una niña de 7 años hasta un hospital en otra ciudad? ¿Y qué era lo que no estaba diciendo? Sonó su teléfono. Era Raquel. Mi madre no contesta, le temblaba la voz. Gerardo, ¿y si algo? ¿Y si algo? ¿Qué? ¿Y si tu madre hizo exactamente lo que yo temía que hiciera? Él escuchó la furia en su propia voz y no le importó. Te dije que Emma no quería quedarse ahí. Estaba gritando. Gerardo, no te atrevas a culparme por esto. ¿Entonces a quién culpo? Tú fuiste la que la cacheteó. Tú fuiste la que la obligó a entrar. Silencio. Luego, en voz baja. Si estás sugiriendo que mi madre lastimaría a Emma. No estoy sugiriendo nada. Voy a averiguar qué pasó. Terminó la llamada y aventó el teléfono al asiento del copiloto. El estacionamiento del hospital estaba casi vacío a esa hora. Gerardo abandonó su auto en un espacio reservado para ambulancias y corrió hacia la entrada de urgencias. Las puertas automáticas parecieron tardar una eternidad en abrirse. Adentro, el área de recepción era brillante y estéril. Un guardia de seguridad levantó la vista, pero Gerardo ya estaba en el mostrador. Emma Lara, mi hija, ¿dónde está? La recepcionista revisó su computadora. Habitación 7. Lo acompaño. Gerardo ya se estaba moviendo, siguiendo los letreros, sus pasos resonando en el linóleo. Pasó junto a salas de exploración, una zona de espera, la estación de enfermeras. Entonces la vio. Emma estaba sentada en una cama de hospital, con las piernas colgando del borde, su vestido rosa sucio y rasgado en el dobladillo. Tenía el cabello enredado, la cara manchada de lágrimas secas. Pero cuando vio a Gerardo, todo su rostro se transformó. «Papi». Se lanzó de la cama y cayó en sus brazos. Gerardo la atrapó, atrayéndola hacia él, sintiendo como el pequeño cuerpo de la niña temblaba por los sollozos. Se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos y pasó las manos por todo su cuerpo, revisando si tenía heridas. Fue entonces cuando vio su brazo. Su mundo entero se redujo a un solo punto. La parte interior del antebrazo izquierdo de Emma, desde la muñeca hasta el codo. Quemaduras. Quemaduras circulares, espaciadas uniformemente, deliberadas. El patrón era inconfundible. Alguien la había sujetado y le había presionado algo caliente contra la piel varias veces. La visión de Gerardo se tiñó de rojo en los bordes. Le temblaban las manos mientras tocaba suavemente el área alrededor de las marcas, y Emma se encogió. ¿Quién te hizo esto? Su propia voz le sonó extraña. Emma, mi amor, ¿quién te lastimó? La mano libre de Emma se abrió y algo cayó en la palma de Gerardo. Una pequeña grabadora de voz, del tipo que usa la gente para dictados, antigua, con minicasetes. Seguía funcionando, las diminutas ruedas giraban lentamente. Gerardo miró el rostro de su hija. Sus ojos eran urgentes a pesar de su silencio, estaba intentando decirle algo. ¿Grabaste algo, mi amor? Preguntó él suavemente. Emma asintió. La enfermera se acercó. Era Elena Ochoa, según su gafete.
Estaba en sus 40, con ojos amables que habían visto demasiado. Señor Lara, necesitamos examinar sus heridas correctamente. Y señor. Esas quemaduras son graves. Esto va a requerir un reporte policial. Gerardo sacó su teléfono con manos temblorosas. Su dedo se detuvo sobre el número de Raquel, pero luego marcó al 911 en su lugar. Habla Gerardo Lara. Estoy en el Hospital San José con mi hija de 7 años. Tiene lo que parecen ser marcas de quemaduras por abuso intencional. Necesito a la policía aquí de inmediato. Mientras daba los detalles a la operadora, mantuvo su otro brazo alrededor de Emma, sintiendo el latido de su corazón contra el suyo. En su palma, la grabadora de voz seguía girando con su relato de cualquier horror que la niña hubiera soportado. Pensó en las palabras de Raquel: mi madre me crió perfectamente bien. Pensó en los gritos de Emma en la entrada de la casa. Pensó en los ojos fríos de Catalina Macías observando desde la ventana. Y se hizo una promesa, silenciosa pero absoluta: sea lo que sea que hubiera pasado en esa casa, quienquiera que fuera el responsable, pagaría por cada marca en la piel de su hija. La policía llegó en 15 minutos. El oficial Leonardo Hinojosa era un veterano con sienes grises y los modales cuidadosos de alguien que había trabajado en demasiados casos de abuso infantil. Su compañera, la oficial Clara Hinojosa, su hija, según se enteró Gerardo más tarde, parecía recién salida de la academia, pero tenía ojos afilados y observadores. Se instalaron en una sala de consulta privada mientras el personal del hospital atendía las quemaduras de Emma. Gerardo había querido quedarse con ella, pero Emma le había susurrado sus primeras palabras desde que había llegado: reproduce la cinta, papi. Haz que los escuchen. Ahora, Gerardo estaba sentado frente a los oficiales, con la grabadora sobre la mesa entre ellos. Sus manos seguían temblando. Antes de que escuchemos esto, dijo el oficial Leonardo Hinojosa, necesito que me explique qué pasó desde el principio. Gerardo les contó todo. La discusión sobre la visita, el terror de Emma, la cachetada de Raquel, la fría bienvenida de Catalina Macías, las 18 horas de preocupación, la llamada del hospital. ¿Y no tiene idea de cómo su hija llegó desde San Pedro Garza García hasta este hospital?, preguntó Clara Hinojosa. Ninguna. Son al menos 24 kilómetros. Tiene 7 años. Es un camino larguísimo para una niña pequeña. Leonardo Hinojosa tomó notas. Especialmente en la oscuridad. Tendremos que reconstruir su ruta. Pero primero. Señaló la grabadora. Escuchemos lo que ella quería que escucháramos. Gerardo presionó play. Se escuchó estática. Luego la voz de Emma, pequeñita y asustada. Papi dijo que siempre debo decir la verdad. Así que, estoy grabando la verdad. Más estática. Sonidos de movimiento. Tela rozando. Luego Emma otra vez, más bajito ahora. La abuela dice que tengo que aprender disciplina. Dice que mami era mala cuando era chiquita y ella la arregló. Y que ahora tiene que arreglarme a mí. La mandíbula de Gerardo se tensó. En la cinta, una puerta se abrió. Se escuchó la voz de Catalina Macías, cortante y fría. Párate derecha, Emma. Encorvarse es signo de un carácter débil. Sí, abuela. Tu madre me dice que has sido desobediente en casa. Contestando, rehusándote a seguir instrucciones simples. No fue mi intención. Silencio. Cuando hablo, me escuchas. Esa es la primera regla. ¿Lo entiendes? Una pausa. Luego, Emma, apenas audible. Sí, abuela. Hoy vas a aprender qué pasa cuando las mujeres Macías olvidan su lugar. Tu madre aprendió estas lecciones. Ahora es tu turno. La grabación capturó sonidos que hicieron que a Gerardo se le helara la sangre. Pasos. Un cajón abriéndose. La voz de Catalina, muy natural. Extiende el brazo. No, por favor. Me voy a portar bien. La disciplina requiere incomodidad. El dolor enseña lo que las palabras no pueden. Extiende el brazo o iré por la cuerda. Abuela, por favor. El sonido de un forcejeo. Emma llorando. Luego un siseo,
como carne tocando una plancha caliente, seguido de un grito que desgarró el pecho de Gerardo. «Deja de moverte», ordenó Catalina. «Cada vez que te muevas, añadimos otra marca». «¿Entiendes?». Sollozos. «Sí. Sí, abuela». Otro siseo. Otro grito. Van dos. «¿Sabes por qué te estoy disciplinando, Emma?». «¿Por qué?». «Porque soy mala. Porque necesitas aprender a mostrar respeto. Porque tu padre te ha hecho débil. Porque las mujeres Macías entienden que la fuerza se gana a través del sufrimiento». 5 veces más. 5 siseos más. 5 gritos más. Gerardo hundió tanto las uñas en sus palmas que se sacó sangre. La oficial Clara Hinojosa se había puesto pálida. La expresión de su padre parecía esculpida en piedra. Luego, la voz de Catalina otra vez. «Vete a tu cuarto. Dormirás ahí esta noche. Sin cenar. Mañana por la mañana discutiremos tus otras faltas». La grabación capturó los pasos de Emma, su llanto silencioso, una puerta cerrándose. Varios minutos de silencio, luego un crujido. Emma debió haber sacado la grabadora de donde la escondía. «Papi», susurró hacia el aparato. La abuela usó la cosa de la chimenea. El palo de metal para mover los troncos. Lo calentó en el fuego y luego. Me lo puso en el brazo 7 veces, porque tengo 7 años. Dijo que así fue como aprendió mami cuando tenía 7 también. Una larga pausa. Cuando Emma volvió a hablar, su voz era diferente. Mayor, de alguna manera. Más endurecida. Me esperé a que estuviera dormida. La ventana de mi cuarto no cierra bien. Bajé por el árbol como me enseñaste en nuestra casa. Caminé hacia la carretera y la seguí. Una señora buena en un coche se detuvo y me preguntó si estaba bien. Le dije que necesitaba un hospital. Quería llamar a la policía, pero yo le dije, no, solo el hospital. Tenía que llegar a ti, papi. Tenía que enseñarte lo que hizo la abuela porque mami dijo que no me creerías si solo te lo contaba. Ella dijo que tú siempre piensas que estamos mintiendo. La grabación terminó con un clic. El silencio en la sala de consultas era absoluto. Gerardo no podía respirar, no podía pensar. Todo lo que podía ver era a su hija de 7 años, dolorida y aterrorizada, trepando por una ventana en la oscuridad y caminando 24 kilómetros porque creía que su propia madre no la protegería. «Señor Lara». La voz del oficial Leonardo Hinojosa parecía venir de muy lejos. «¿Se encuentra bien?». Gerardo levantó la vista. «Es la madre de mi esposa, Catalina Macías. Vive en Avenida del Rosario 847, en San Pedro Garza García». Clara Hinojosa ya estaba hablando por su radio, pidiendo refuerzos, solicitando una orden de cateo y alertando a la policía de San Pedro. Su padre se inclinó hacia adelante. «Necesito preguntarle algo, y necesito que sea honesto. ¿Usted sabía de esto? ¿Sospechaba algo?». Sospechaba que algo andaba mal en esa casa. Emma siempre regresaba diferente después de las visitas. Callada, ansiosa. Pero nunca me imaginé. La voz de Gerardo se quebró. ¿Cómo iba a saber que era así de malo? Su esposa, dijo Leonardo Hinojosa con cuidado. En la grabación, su hija dice que su madre le dijo que usted no le creería. ¿Eso le preocupa? Gerardo pensó en la insistencia de Raquel para que Emma se quedara en casa de Catalina. En su enojo cuando él lo cuestionaba. En la cachetada en el coche. En cómo defendía la disciplina de su madre. Sí, dijo finalmente. Me preocupa muchísimo. Vamos a tener que hablar con su esposa. Está en su casa, probablemente intentando comunicarse con su madre en este momento. La oficial Clara Hinojosa se apartó de su radio. La policía de San Pedro está en camino a la residencia de los Macías. Van a detener a la señora Macías. También tendremos que interrogar a su esposa. Y vaciló. Señor Lara, dado lo que escuchamos en la grabación, existe la posibilidad de que su esposa también enfrente cargos criminales. Complicidad, poner en peligro a un menor, omisión de cuidados.
Gerardo sintió que algo frío se instalaba en su pecho. Su esposa. Su pareja. La madre de su hija. Hagan lo que tengan que hacer, dijo. Quiero que todos los responsables enfrenten las consecuencias. Los oficiales cruzaron miradas. Leonardo asintió lentamente. Tendremos que llevarnos la grabadora como evidencia, y necesitaremos una declaración formal suya y de Emma cuando esté lista. Lo que necesiten. Pero necesito ver a mi hija. Por supuesto. Una cosa más. Leonardo sacó una tarjeta. Este es el número del DIF. Probablemente abrirán una investigación, es el procedimiento estándar en casos como este. Querrán asegurarse de que Emma esté a salvo en adelante. Ella se quedará conmigo, con nadie más. Esa decisión tal vez no le corresponda a usted, señor Lara. Si el DIF determina que ambos padres fueron negligentes. Fui negligente, lo interrumpió Gerardo. Sabía que algo andaba mal y dejé que mi esposa me presionara de todos modos. Debí haber confiado en mis instintos. Debí haber protegido mejor a Emma, se puso de pie. Pero eso termina hoy. A partir de este momento, la seguridad de mi hija es lo único que importa. Encontró a Emma en una sala de exploración, con el brazo vendado, junto a una especialista infantil que estaba sentada a su lado con un libro de colorear. Cuando Emma vio a Gerardo, se resbaló de la camilla y lo abrazó por la cintura. ¿La escuchaste? Le preguntó. Lo hice, mi amor. Fuiste muy valiente al grabar eso. Muy valiente al caminar todo ese trayecto para pedir ayuda. La señora que me llevó fue buena. Se llamaba Liliana. También tiene una hija. Gerardo hizo una nota mental para encontrar a esa tal Liliana y darle las gracias. Emma, la policía va a venir a hablar contigo. Te harán preguntas sobre lo que pasó en la casa de la abuela. ¿Puedes ser valiente y contestarles? Emma levantó la vista hacia él. Sus ojos se veían muy antiguos en su carita. ¿La abuela va a ir a la cárcel? Eso espero, pequeña. De verdad lo espero. Qué bueno. La voz de Emma fue dura. A mami también le hizo daño cuando era chiquita. Mami me lo dijo. Dijo que eso la hizo fuerte, pero papi. Yo no me siento fuerte. Solo me siento asustada. Gerardo se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de su hija. Tener miedo no significa que no seas fuerte. Te saliste por una ventana. Caminaste 24 kilómetros en la oscuridad. Grabaste pruebas que van a ayudar a que esto pare. Emma, eres la persona más fuerte que conozco. Una lágrima rodó por la mejilla de Emma. ¿Mami está enojada conmigo? La pregunta lo destrozó. No, mi amor. Nadie está enojado contigo. Pero incluso mientras lo decía, se preguntó si sería verdad. Raquel había intentado comunicarse con él. 7 llamadas perdidas, 12 mensajes de texto. No había mirado ninguno de ellos. No quería hacerlo, porque sabía lo que dirían, excusas, desvíos, echar culpas. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez lo miró. Era Raquel. Gerardo, contéstame. Mi madre dice que la policía está en su casa. ¿Qué hiciste? Raquel, esto es una locura. Emma está bien. Siempre ha sido muy dramática. Raquel, estás exagerando. Esto va a destruir a nuestra familia. Raquel, llámame ahora mismo. Gerardo apagó su teléfono. Durante las siguientes horas, las piezas cayeron en su lugar con una eficiencia sombría. La policía de San Pedro arrestó a Catalina Macías en su propiedad. Ella intentó negar todo hasta que le mostraron la grabación, punto en el cual cambió de táctica alegando que estaba en su derecho de disciplinar a su nieta, que así operaban las familias decentes, y que Gerardo era un intruso de clase baja que intentaba destruir a una familia respetable. Nada de eso funcionó. Las quemaduras en el brazo de Emma contaban su propia historia. La grabación de voz era lapidaria, y cuando la policía cateó la casa de Catalina, encontraron el atizador de la chimenea que aún tenía rastros de piel quemada en la punta. Raquel llegó al hospital a la medianoche. Su rostro estaba pálido,
sus movimientos eran erráticos. Intentó entrar a la habitación de Emma, pero Gerardo bloqueó la puerta. No vas a verla. Es mi hija. La voz de Raquel se quebró. Gerardo, por favor. Necesito explicarte. ¿Explicarme qué? ¿Cómo sabías que tu madre era una abusadora y aún así enviaste a Emma allá? ¿Cómo cacheteaste a nuestra hija cuando te suplicaba que no la llevaras? ¿Cómo le dijiste que yo no le creería si denunciaba los abusos? Yo nunca dije eso. Emma lo grabó. Tu madre lo dijo en la cinta, tu madre dice que no te creerá. La compostura de Raquel se desmoronó. Mi madre miente. Solo está intentando. Tu madre está bajo custodia. Va a ser acusada de abuso infantil agravado. ¿Y tú? Gerardo dio un paso al frente. Tú vas a responder algunas preguntas a la policía sobre qué sabías y desde cuándo lo sabías. Yo no sabía que iba a lastimar a Emma. Pensé que tal vez sería estricta, que la haría seguir reglas, pero no. Raquel se llevó las manos a la cara. Mi madre nunca llegó tan lejos conmigo, ¿o sí? Tú dijiste que te había hecho fuerte. Defendiste sus métodos. Llamaste débil a Emma por tener miedo. La voz de Gerardo era baja, controlada, pero la furia ardía bajo cada palabra. ¿Tu madre también te quemaba a ti, Raquel? ¿Es esa una de las lecciones que aprendiste? El brillo en los ojos de Raquel fue suficiente respuesta. Dios mío. Gerardo sintió náuseas. Sí lo hizo. Y estabas dispuesta a dejar que se lo hiciera a Emma. Yo sobreviví. Soy exitosa. Soy. Estás dañada, lo dijo sin crueldad, solo como un hecho. Tu madre rompió algo dentro de ti, y en lugar de buscar ayuda, ibas a dejar que rompiera a nuestra hija también. Raquel estiró la mano hacia él, pero él dio un paso atrás. Gerardo, por favor. Amo a Emma. Te amo. Cometí un error, pero podemos arreglar esto. No. La palabra fue final. Tú tomaste una decisión. Elegiste a tu madre sobre nuestra hija. Elegiste tu antiguo dolor sobre la seguridad de Emma. Eso no tiene arreglo. No puedes alejarla de mí. Soy su madre. De hecho, si puedo. El DIF ya está involucrado. La policía está involucrada, y voy a solicitar la custodia de emergencia y el divorcio a primera hora el lunes por la mañana. Había tomado la decisión en algún punto entre escuchar los gritos de Emma en la grabación y ver los mensajes de texto de Raquel. Tendrás visitas supervisadas en el mejor de los casos, y solo si Emma quiere verte. No puedes hacer esto. La oficial Clara Hinojosa apareció al final del pasillo. Señora Lara, necesitamos hacerle unas preguntas. Raquel miró de la oficial a Gerardo, el pánico florecía en sus ojos. Gerardo, no dejes que. Contesta sus preguntas con la verdad. Es lo mínimo que puedes hacer. Le dio la espalda y volvió a la habitación de Emma, cerrándole la puerta a las protestas de su esposa. Emma estaba dormida, acurrucada de lado, con su brazo vendado descansando sobre una almohada. La especialista infantil se había ido, dejando a Gerardo solo con su hija. Acercó una silla a la cama y la observó respirar, mientras su mente corría pensando en todo lo que tenía que suceder a continuación. Mañana, llamaría a Diego Sandoval, el mejor abogado de lo familiar del Estado. Habían ido juntos a la universidad y seguían siendo amigos a pesar de haber tomado rumbos distintos. Diego sabría cómo proteger a Emma legalmente. También necesitaría llamar a su socio, Vicente Cabrera. Vicente podría encargarse de la firma por unos días mientras Gerardo lidiaba con esta pesadilla. Juntos, habían construido Lara y Cabrera Arquitectura, convirtiéndola en una de las firmas más respetadas del área metropolitana de Monterrey. Vicente lo entendería. Él mismo tenía 3 hijas. ¿Está bien? Y él tendría que encontrar un terapeuta para Emma, alguien especializado en trauma. Alguien que pudiera ayudar a su hija a procesar lo que había pasado y a reconstruir la sensación de seguridad que Catalina y Raquel habían destruido. Su teléfono vibró. Lo encendió de nuevo para hacer las llamadas necesarias. Otro mensaje de texto de Raquel, pero esta vez diferente. Gerardo,
Le conté todo a la policía sobre mi infancia, sobre lo que me hacía mi madre, sobre cómo yo pensaba que era normal. Lo siento mucho, Gerardo. De verdad lo siento. Gerardo se quedó mirando el mensaje por un largo momento y luego lo borró. Un lo siento no era suficiente. Un lo siento no borraba las quemaduras en el brazo de Emma, ni el terror en sus ojos, ni los 24 kilómetros que había caminado sola en la oscuridad porque su propia madre le había fallado. Su hija se movió, abriendo los ojos. Papi. Aquí estoy, mi amor. No me voy a ir a ningún lado. Lo prometo. Promesa. Los ojos de Emma se volvieron a cerrar, pero su mano encontró la de él y se aferró con fuerza. Gerardo se quedó sentado en la penumbra de la habitación del hospital sosteniendo la mano de su hija y comenzó a planear exactamente cómo desmantelaría a la familia Macías pedazo a pedazo. Porque esto no había terminado. La policía tenía a Catalina. Estaban investigando a Raquel. Pero Gerardo había pasado años construyendo cosas, edificios, negocios, sistemas. Entendía de estructuras. Entendía cómo encontrar los puntos débiles y aplicar presión hasta que todo colapsara. Y usaría cada habilidad que tuviera para asegurarse de que Catalina Macías, y cualquiera que la hubiera encubierto, pasaran el resto de sus vidas pagando por lo que le habían hecho a su hija. Los Macías creían que el dinero y su estatus social los hacían intocables. Gerardo Lara estaba a punto de enseñarles lo contrario. La mañana del lunes llegó con un sol cruel. Gerardo había pasado el fin de semana al lado de Emma mientras le daban el alta en el hospital, mientras el DIF realizaba su entrevista inicial, y mientras su mundo se reconfiguraba en torno a esta nueva realidad. Emma estaba sanando físicamente. Las quemaduras dejarían cicatrices, pero se desvanecerían. El daño emocional tomaría más tiempo. Diego Sandoval llegó a la casa de Gerardo a las 9 en punto, con un maletín de cuero y el tipo de energía concentrada que lo hacía legendario en los juzgados familiares. Tenía 42 años, canas prematuras y la complexión de alguien que sacaba su estrés practicando kickboxing. Una vez le había dicho a Gerardo que el derecho familiar era a donde ibas si querías pelear por personas que no podían defenderse a sí mismas. Enséñame todo, dijo Diego, rechazando el café y acomodándose en la mesa del comedor. Gerardo dispuso la grabación de voz, los reportes policíacos, fotos de las lesiones de Emma, la documentación médica y su propia cronología de los hechos. Diego escuchó sin interrumpir, su pluma moviéndose sobre una libreta legal en trazos agudos y eficientes. Cuando Gerardo terminó, Diego se echó hacia atrás en su silla. Bien, aquí estamos parados. Los cargos penales contra Catalina Macías son sólidos: abuso infantil agravado, agresión a un menor, privación ilegal de la libertad. Se enfrenta a 15 a 25 años de prisión si la declaran culpable. Ya contrató a Conrado Bravo como su abogado. Gerardo reconoció el nombre. Es caro. También es despiadado, y muy bueno logrando sentencias reducidas para clientes adinerados. Pero este caso. Diego golpeó el reporte policíaco con el dedo. Esto es malo, incluso para él. La grabación de voz es devastadora. La evidencia física es clara. A menos que Bravo pueda de alguna manera hacer que se desestime la grabación, lo cual dudo mucho, Catalina irá a la cárcel. Bien. En cuanto a Raquel. Diego titubeó. Ella está cooperando con la policía. Dio una declaración completa sobre su propio abuso cuando era niña y admitió que sospechaba que su madre podría usar métodos similares con Emma. Eso no llega exactamente a complicidad, pero como mínimo es omisión de cuidados y poner en peligro a un menor. El Ministerio Público está decidiendo si levantarle cargos. La mandíbula de Gerardo se apretó. Ella lo sabía. Tal vez no los detalles específicos, pero sabía que Emma sería lastimada. Legalmente, eso es una zona gris. Éticamente. Diego se encogió de hombros, falló como madre. Pero Gerardo, necesito que entiendas algo. Si el Ministerio Público presenta cargos contra Raquel, nuestro caso de custodia será mucho más fácil. Si no lo hacen, tendremos que pelear más duro. Quiero la custodia total. 0 visitas sin supervisión para Raquel. 0 contacto con Catalina, jamás. Esa es la meta. La custodia provisional ya la tienes.
El DIF la otorgó pendiente de la investigación, pero para la custodia definitiva, necesitamos armar un caso que demuestre que Raquel es incapaz de proteger a Emma o no está dispuesta a hacerlo. Diego revisó sus notas. La grabación ayuda. Emma diciendo que mami dijo que tú no me creerías. Eso demuestra alienación parental y omisión de protección. Sin embargo, la cooperación de Raquel con la policía le juega a favor. Está mostrando remordimiento y buscando ayuda. Está demostrando que se arrepiente de que la hayan atrapado. Tal vez. Pero a los jueces de lo familiar les encantan las historias de redención. Quieren creer que los padres pueden cambiar. Diego se inclinó hacia adelante. Este es mi consejo, no subestimes al abogado de Raquel. Ella contratará a alguien bueno y la pintarán como víctima de su propia infancia abusiva que cometió un error terrible. Presionarán por terapias, visitas supervisadas y reunificación. Sobre mi cadáver. Esa es la batalla en la que estamos. Pero Gerardo, necesito que te mantengas limpio. 0 confrontaciones con Raquel o con Catalina. 0 acciones que puedan verse como vengativas. Documenta todo, pero no te enganches. Déjame manejar a mí la guerra legal. Gerardo asintió, pero su mente ya estaba trabajando. Diego tenía razón sobre el enfoque legal, pero Gerardo tenía otras herramientas a su disposición. Catalina Macías había construido su vida sobre su reputación y estatus social. Igual Raquel, en menor medida. ¿Qué pasaría si esas cosas fueran sistemáticamente destruidas? Después de que Diego se fue, Gerardo hizo una serie de llamadas. Primero a Vicente Cabrera. Necesito unas semanas, dijo Gerardo. Tal vez un mes. ¿Puedes hacerte cargo de la firma? Por supuesto. ¿Cómo está Emma? Vicente había ido al hospital el sábado con su esposa Margarita y la menor de sus hijas, llevándole libros y un elefante de peluche con el que Emma ahora dormía. Esto va a ser un proceso largo de sanación, le diría Vicente. Tómate el tiempo que necesites. La firma seguirá aquí cuando estés listo. Vicente hizo una pausa. Y Gerardo, si necesitas algo más, lo que sea, me avisas. De hecho, si hay algo. Eres miembro de la Junta de la Fundación Nuevo León, ¿verdad? Sí. La Fundación de Raquel, el Fondo Familiar Macías, recibe donativos de esa fundación, alrededor de 40 millones de pesos al año. Silencio del otro lado de la línea. Luego, con cautela. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que la fundación debería saber que su dinero se destina a una organización dirigida por alguien que actualmente está bajo investigación por poner en peligro a una menor. Estoy pensando que a los donantes podría preocuparles. Gerardo. No te estoy pidiendo que hagas nada poco ético. Solo asegúrate de que las personas adecuadas estén informadas. Otra pausa. Haré algunas llamadas con discreción. La segunda llamada fue a Juan Pablo Flores, un periodista de investigación que había escrito una serie de reportajes sobre el abuso infantil en familias ricas. Gerardo lo había conocido en una cena benéfica hacía 2 años. Juanpa había estado cubriendo sobre preservación arquitectónica, de todas las cosas, y habían congeniado por su mutuo amor por Frank Lloyd Wright. Gerardo Lara. Hermano, me enteré de lo de tu hija. Lo siento muchísimo. Gracias. Escucha, tengo una historia para ti. Abuso generacional en una de las familias más prominentes de San Pedro Garza García. Pruebas grabadas, cargos penales, todo. ¿Quieres hacer esto público? Quiero que la verdad salga a la luz. Quiero que todos los que alguna vez admiraron a Catalina Macías sepan exactamente quién es ella. Mándame todo lo que tengas. Empezaré a trabajar en ello hoy mismo. La voz de Juanpa se afiló con interés profesional. Esto podría ser enorme, Gerardo. El apellido Macías tiene peso. Si podemos demostrar un patrón de abuso a través de generaciones. Hazlo. Lo que sea necesario. La tercera llamada fue más difícil. Gerardo marcó un número que no había usado en años. David Macías, el hermano de Raquel. David era 2 años mayor que ella, vivía en Guadalajara y rara vez venía de visita.
Había abandonado la órbita de los Macías años atrás, trabajaba en tecnología y se había casado con una ingeniera de software llamada Liliana. Casualmente, la misma mujer que había recogido a Emma y la había llevado al hospital, como Gerardo descubriría después. David siempre había sido callado en las reuniones familiares, observador, de un modo que sugería que veía más de lo que decía. Gerardo. Escuché lo de Emma. Liliana me dijo que recogió a una niña pequeña que resultó ser mi sobrina. ¿Está bien? David, necesito preguntarte algo y necesito que seas honesto. ¿Tu madre también te abusaba a ti? Un largo silencio. Luego. Sí. ¿Estarías dispuesto a testificar sobre eso en la corte si es necesario, contra mi suegra y posiblemente contra Raquel? Ella sabía de lo que Catalina era capaz y dejó que Emma fuera allí de todos modos. Dios. El aliento de David salió tembloroso. Raquel siempre defendía a mamá. Decía que la disciplina nos había hecho fuertes. Traté de hablar con ella de esto hace años. Traté de convencerla de que viera a un terapeuta, pero me mandó al diablo. Me dijo que yo estaba siendo débil. Le dijo lo mismo a Emma. Testificaré, dijo David. Haré lo que necesites. Debí haber hecho algo antes. Debí haberte advertido sobre mamá antes de que te casaras con Raquel. No podrías haber sabido hasta dónde iba a llegar. De hecho, sí podría haberlo sabido, porque me pasó a mí. Solía agarrarme a cinturonazos. Me hacía arrodillarme sobre arroz durante horas. Me encerró en el sótano toda una noche cuando tenía 9 años porque saqué un 8 en un examen de matemáticas. La voz de David se endureció. Corté contacto cuando cumplí 22 años y nunca miré atrás. Pensé que Raquel protegería a Emma. Pensé que rompería el ciclo. No lo hizo. No, no lo hizo. Y eso es su culpa. Gerardo, sea lo que sea que estés planeando, legal, personal, lo que sea. Cuenta conmigo. Mi madre tiene que pagar. Y si Raquel la encubrió, aunque sea pasivamente, tiene que enfrentar eso también. Tras colgar, Gerardo se sentó en su oficina de casa mirando su lista de contactos. Catalina Macías participaba en las juntas directivas de 3 importantes organizaciones benéficas. Era miembro del Club Campestre de Monterrey, la Sociedad de Jardinería, el Comité de Preservación Histórica. Tenía amistades en la Cámara de Comercio, en el Consejo de las Artes, en el Patronato de la Sinfónica. Y Gerardo conocía a personas en cada uno de esos consejos. Comenzó a hacer llamadas. Con cuidado, sutilmente, solo haciendo preguntas. ¿Se enteraron de los cargos contra Catalina Macías? No, pensé que seguro alguien ya lo había mencionado. Sí. Abuso infantil. Contra su nieta. Bastante grave por lo que tengo entendido. Solo lo comento porque sé que ella está involucrada en su organización y pensé que querrían estar al tanto. Para el martes por la tarde, a Catalina le habían pedido que renunciara a 2 juntas directivas hasta que se resolvieran sus problemas legales. Para el miércoles, el Club Campestre había suspendido su membresía. Para el jueves, el artículo de Juan Pablo Flores llegó a la primera plana del periódico Reforma, reconocida dama de sociedad acusada en caso de abuso infantil, grabación de voz revela tortura deliberada a su nieta de 7 años. El artículo fue devastador en sus detalles. Juanpa había conseguido copias del reporte policial, había entrevistado a vecinos que siempre habían pensado que Catalina era estricta pero respetable, y había logrado que David Macías diera declaraciones públicas sobre su propio abuso en la infancia. El artículo no nombraba a Emma, ella estaba protegida por ser menor de edad. Pero si nombraba a Catalina, detallaba los cargos e incluía una cita del Ministerio Público. Este es uno de los casos de abuso infantil más perturbadores que hemos procesado en la historia reciente. El teléfono de Gerardo explotó de llamadas. Amigos expresando su apoyo, antiguos colegas ofreciendo ayuda, y lo que era más gratificante, llamadas de otros conocidos de la familia Macías, primos lejanos, viejos amigos, diciendo que siempre habían sabido que algo andaba mal con Catalina, pero que nunca habían sabido cómo alzar la voz. Raquel también llamó. Gerardo la mandó a buzón. Gerardo, por favor. Sé que estás enojado, pero este artículo está destruyendo mi carrera. La fundación nos está quitando el financiamiento.
3 miembros de la Junta renunciaron. Mi reputación está. Su voz se quebró. Sé que le fallé a Emma. Sé que te fallé a ti. Pero estoy buscando ayuda. Estoy viendo a un terapeuta. Estoy intentando entender lo que mi madre me hizo a mí y por qué pensaba que era normal. Por favor, solo habla conmigo. Por favor. Gerardo borró el mensaje. Emma estaba en la sala armando un rompecabezas con una terapeuta en trauma llamada doctora Mónica Herrera. La doctora Herrera se especializaba en trauma infantil y venía muy recomendada. Había estado trabajando con Emma durante 3 días, con suavidad y paciencia, ayudando a la niña a procesar lo ocurrido. Gerardo las observó desde la puerta. Emma ya hablaba más, sonreía de vez en cuando. Aún se sobresaltaba con los movimientos bruscos y se despertaba llorando casi todas las noches, pero estaba sanando poco a poco. Papi, lo llamó Emma. ¿Nos ayudas a encontrar las piezas de las esquinas? Gerardo se les unió en el suelo, buscando entre las piezas del rompecabezas, escuchando cómo la doctora Herrera guiaba a Emma a través de ejercicios de respiración, y sintió que algo se acomodaba en su pecho. Esto era lo que importaba. No la venganza, aunque eso fuera satisfactorio. No los problemas legales de Catalina, aunque se los tuviera bien ganados. Lo que importaba era que Emma se sintiera lo suficientemente segura para armar un rompecabezas. Dormir toda la noche, confiar en que los adultos en su vida la protegerían. Encontré una. Emma sostuvo una pieza de esquina triunfante. Buen trabajo, mi amor. Nos faltan 3. Emma escarbó en la pila de piezas con profunda concentración. La doctora Herrera dice que cuando terminemos todo el rompecabezas, podemos empezar uno más grande. Uno con un castillo. Eso suena perfecto. Esa noche, después de que Emma se durmiera y la doctora Herrera se marchara, Gerardo se sentó frente a su computadora y comenzó a redactar un correo para cada persona que conocía en la comunidad arquitectónica. Explicó lo ocurrido a grandes rasgos, protegiendo la privacidad de Emma, y mencionó el rol que jugó Raquel en ello. No tuvo que explicarlo todo. La implicación era clara: el Fondo Familiar Macías, que había estado involucrado en el financiamiento de varios proyectos de desarrollo comunitario, estaba dirigido por alguien que no había podido proteger a su propia hija. Pero no lo envió. Aún no. Eso era el botón nuclear, y quería guardarlo de reserva. En cambio, abrió un archivo distinto, una línea de tiempo de las actividades de Catalina en los últimos 5 años. Gerardo siempre había prestado atención en las reuniones familiares, escuchando cuando Catalina presumía de sus obras de caridad, sus inversiones, sus conexiones sociales. En su momento creyó que solo hacía plática. Ahora, esa información le era útil. Catalina había mencionado un fideicomiso de inversión inmobiliaria que ella administraba para varios miembros de la familia. Gerardo no conocía los detalles, pero sabía quién podría conocerlos. Nicolás Manrique, un contador forense que había ayudado a Gerardo con un complicado negocio de desarrollo comercial hace 3 años. Nicolás, necesito un favor. Necesito saber si hay alguna irregularidad en un fideicomiso manejado por Catalina Macías. La mujer que acaba de ser acusada de abuso infantil. Ah, claro. ¿Por qué crees que hay algo irregular? Porque las personas que son crueles en sus vidas privadas suelen ser deshonestas en sus vidas profesionales. Y porque Catalina Macías ha pasado 40 años creyendo que está por encima de las reglas. Nicolás guardó silencio un momento. Necesito acceso a registros financieros. Eso significa citatorios judiciales, autoridad legal. ¿Qué pasa si te consigo la autorización de uno de los beneficiarios del fideicomiso? Entonces podría revisar su porción de los activos. Pero Gerardo, ¿qué estás buscando? Cualquier cosa que le cause problemas legales a Catalina, malos manejos, fraude, autoasignación de fondos. Quiero que cada aspecto de su vida sea examinado y expuesto. Esto es bastante agresivo. Le quemó el brazo a mi hija 7 veces con un atizador caliente. Agresivo no empieza ni a cubrir lo que estoy planeando. Me parece justo. Consígueme la autorización y veré qué puedo encontrar. La siguiente llamada de Gerardo fue de nuevo a David Macías. ¿Eres beneficiario de algún fideicomiso manejado por tu madre? Sí,
de la herencia de mi abuelo. Mamá ha sido la albacea y fiduciaria desde que él murió. ¿Por qué? Quiero auditar el fideicomiso. Creo que tu madre podría estar robando de ahí. ¿Crees o lo sabes? Creo, pero quiero averiguarlo. David no dudó. Hazlo. Si le ha estado robando al fideicomiso de la familia además de todo lo demás, quiero que la hundas. Para el final de la semana, Nicolás Mandique tenía su autorización y estaba inmerso en los registros financieros de Catalina Macías. El reporte preliminar llegó el sábado. Gerardo, tenías razón. Ha estado ordeñando dinero del fideicomiso durante años. Un cálculo conservador, 16 millones de pesos en la última década. Lo usó para gastos personales, remodelaciones de propiedades, pagos del club campestre. Un abuso clásico de fondos de fideicomiso. Esto es un delito grave. Estoy documentándolo todo. Gerardo envió el reporte a la fiscalía con una nota breve, evidencia adicional en el caso Macías que podría ser relevante para establecer un patrón de conducta. El domingo por la mañana, Raquel apareció en su puerta. Se veía terrible. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos, su cabello usualmente perfecto estaba recogido en una cola de caballo desordenada, y traía puestos unos pants deportivos en lugar de su típica ropa de diseñador. Sé que no quieres verme, dijo ella. Pero necesito hablar contigo sobre Emma. El juez rechazó las visitas supervisadas. Dictaminó que no son los mejores intereses de Emma en este momento. Lo sé. Yo estuve ahí. La voz de Raquel se quebró. Gerardo, es mi hija. Cometí un error horrible, pero la amo. Tienes una forma muy rara de demostrarlo. Creí que estaba haciendo lo correcto. Mi madre me hizo creer que la disciplina estricta era amor. Que el dolor era la manera en que demostrabas que te importaba lo suficiente para hacer fuertes a tus hijos. Sé que eso es una locura ahora. Sé que es abuso. Pero es lo que me enseñaron. Y en lugar de cuestionarlo, en lugar de ir a terapia, en lugar de romper el ciclo, se lo pasaste a Emma. Yo no sabía que necesitaba terapia. Pensaba que estaba bien. Pensaba que era exitosa y funcional. Raquel se llevó las manos a la cara. Me equivoqué. Me equivoqué muchísimo. Y ahora estoy en terapia, 3 veces por semana, intentando entender lo que mi madre me hizo y por qué no pude verlo. Qué bien por ti, Raquel. De verdad. Pero eso no cambia lo que hiciste. Lo sé. Sé que le fallé. Sé que te fallé. Pero estoy tratando de arreglarlo. Estoy tratando de ser mejor. Gerardo estudió a su esposa, a punto de ser su exesposa. Se veía rota de una forma que quizá lo habría conmovido en el pasado, pero todo lo que él podía ver era el brazo de Emma cubierto de quemaduras. Todo lo que podía escuchar era la voz de Emma en esa grabación. Mami dijo que no me creerías. Espero que la terapia te ayude, dijo él. De verdad lo espero. Pero Emma es mi prioridad ahora. No tú. No tu sanación. ¿Puedo escribirle una carta? ¿Puedo decirle que lo siento? La doctora Herrera dijo que 0 contacto por ahora. Emma necesita tiempo para procesar todo antes de lidiar contigo. Soy su madre. Sí. Y por eso es que le duele tanto. Porque se supone que las madres protegen a sus hijos, y tú no lo hiciste. Gerardo dio un paso atrás, listo para cerrar la puerta. Adiós, Raquel. Gerardo, espera, por favor. Tiene que haber algo que yo pueda hacer. Alguna manera de probarte que estoy intentando cambiar. Gerardo se detuvo. Una idea se estaba formando en su mente, oscura y calculada. De hecho, hay algo. Podrías testificar contra tu madre. Dejar claro que a ti también te abusó. Que esto es un patrón. Que lo de Emma no fue un incidente aislado. Testificar en su juicio penal. Sí. Raquel palideció. Es mi madre. Quemó a tu hija. Te quemó a ti. Es una depredadora y merece pasar el resto de su vida en prisión. Gerardo se recargó en el marco de la puerta.
Si quieres demostrar que estás escogiendo a Emma por encima de tu madre, así es como se hace. Te subes al estrado. Dices la verdad sobre lo que te hizo. Y ayudas a asegurar que nunca vuelva a lastimar a otro niño. Yo. No puedo. Entonces no has cambiado en lo absoluto. No es tan sencillo. Ella sigue siendo mi madre. Aún tengo sentimientos. Sentimientos complicados. Emma también tiene sentimientos. Sentimientos complicados hacia ti. La diferencia es que Emma es una niña que merece protección. Tu madre es un adulto que tomó sus propias decisiones. Gerardo negó con la cabeza. Avísame si cambias de opinión. De lo contrario, no tengo nada más que decirte. Cerró la puerta, dejando a Raquel en el porche. A través de la ventana, la observó quedarse ahí de pie por varios minutos antes de finalmente regresar caminando a su auto. Adentro, Emma estaba despierta, sentada en lo alto de las escaleras. ¿Era mami? Sí, mi amor. Escuché que estaban hablando. ¿Quieres que ella diga la verdad sobre la abuela? Gerardo subió las escaleras y se sentó junto a su hija. Sí quiero. Pero solo si ella está lista y solo si a ti te parece bien. Emma se quedó callada, pensando. La doctora Herrera dice que a mami también la lastimaron cuando era chiquita. Que a veces las personas que están lastimadas lastiman a otras personas porque no saben hacer otra cosa. Eso es verdad. Pero ella es una adulta. Ella debió haber sabido que la abuela estaba mal. Sí. Debió haberlo sabido. No quiero verla todavía. Tal vez después, pero todavía no. Emma apoyó la cabeza en el hombro de Gerardo. ¿Está mal que no quiera ver a mi mami? No, mi amor. Es muy honesto. Y ahora mismo, ser honesta sobre tus sentimientos es lo más importante. Se quedaron sentados juntos en las escaleras. Gerardo sintió el peso de sus responsabilidades sobre él. Él era el protector de Emma ahora, su defensor, el único padre en el que podía confiar, y haría lo que fuera necesario para mantenerla a salvo, incluso si eso significaba destruir a todos los que le habían fallado. La audiencia preliminar para el caso penal de Catalina Macías se llevó a cabo una gris mañana de martes a mediados de noviembre. Gerardo se sentó en las gradas del juzgado, observando cómo Catalina entraba con un uniforme naranja del reclusorio estatal, con su cabello gris aún perfecto a pesar de haber pasado 2 semanas en prisión preventiva. Le habían negado la fianza, era riesgo de fuga dado sus recursos financieros. Conrado Bravo, su abogado, estaba presentando sus argumentos sobre la grabación ilegal y la invasión a la privacidad. Emma tenía 7 años, argumentaba él, y una niña tan pequeña no podía dar su consentimiento para grabar a alguien. La cinta debía ser inadmisible. La fiscal, una mujer astuta llamada Augusta Velázquez, contraatacó con suavidad. La grabación se hizo en una residencia privada donde la menor tenía una expectativa razonable de privacidad en su propia habitación. Estaba documentando un abuso que le estaba ocurriendo a ella. La ley del Estado avala el consentimiento de una sola de las partes involucradas. Emma era parte de la conversación. Incluso si la señora Macías desconocía de la grabación, más importante aún es que la grabación corrobora la evidencia física. Incluso sin la cinta, tenemos a una niña con marcas de quemaduras deliberadas y testimonio médico que confirma el abuso intencional. El juez, un hombre severo de unos 60 años llamado Germán Ríos, revisó los argumentos. La grabación se admite como evidencia. Este tribunal determina que el derecho de una niña a documentar un abuso continuo supera las supuestas preocupaciones de privacidad. Además, la evidencia física se sostiene por sí sola. Moción para suprimir denegada. La expresión de Conrado Bravo no cambió, pero Gerardo vio la tensión en sus hombros. Sin poder lograr que se desechara esa grabación, la defensa de Catalina estaba en graves problemas. La audiencia continuó con los testimonios de los testigos, la enfermera que había tratado a Emma primero, el policía que había arrestado a Catalina, Nicolás Mandique con su análisis financiero demostrando el robo al fideicomiso. Para el final del día, Catalina enfrentaba cargos adicionales, robo mayor, fraude fiduciario y evasión de impuestos. Gerardo observó todo con una sombría satisfacción. Catalina se sentó con el rostro inexpresivo durante todo el proceso,
pero él captó el momento en que su máscara se resbaló. Cuando la fiscal reprodujo una parte de la grabación para el tribunal y los gritos de Emma resonaron en la sala, Catalina hizo una leve mueca, no de remordimiento, sino de molestia, como un carpintero molesto por un clavo mal puesto. Era un monstruo, y Gerardo se iba a asegurar de que todos lo supieran. Tras la audiencia, Juan Pablo Flores lo alcanzó en el pasillo. Gerardo. He estado siguiendo el caso. ¿Me puedes dar una declaración? ¿Sobre qué? Sobre los cargos adicionales. Sobre cómo se siente ver a la abusadora de tu hija enfrentar a la justicia. Gerardo lo consideró. Se había mantenido mayormente callado con la prensa, dejando que los hechos hablaran por sí mismos. Pero tal vez era momento de alzar la voz. Mi hija sobrevivió a algo que nunca debería pasarle a ningún niño, dijo con cuidado. Sobrevivió porque es valiente, ingeniosa y más fuerte de lo que cualquier niña de 7 años debería ser. Estoy viendo cómo el sistema legal funciona exactamente como debe, haciendo rendir cuentas a un abusador. Espero que esto les dé a otros sobrevivientes el valor de dar un paso al frente. ¿Qué hay de tu esposa? Hay rumores de que ella también podría enfrentar cargos. No puedo comentar sobre investigaciones en curso, pero diré esto, cualquiera que supiera que un abuso era posible y no hizo nada para evitarlo asume su parte de la responsabilidad. Eso incluye a los miembros de la familia que encubren a los abusadores. Juanpa tomó notas a toda prisa. Algunas personas dicen que estás siendo vengativo. ¿Qué estás tratando de destruir a la familia Macías? Estoy protegiendo a mi hija. Si eso destruye la reputación de los Macías, que así sea. Su reputación se construyó sobre una mentira, de todos modos. El artículo se publicó al día siguiente, empático con Gerardo, demoledor para los Macías. La sección de comentarios se llenó de historias similares, personas que habían crecido en familias ricas donde el abuso se escondía detrás de puertas cerradas, quienes nunca habían hablado porque les enseñaron que la privacidad importaba más que la seguridad. El teléfono de Gerardo sonaba constantemente. Apoyo de amigos, solicitudes de entrevistas de medios nacionales, y una llamada de Diego Sandoval. La fiscalía va a acusar formalmente a Raquel. Omisión de cuidados, poner en peligro a un menor, encubrimiento de agresión. Podría recibir de 2 a 7 años si la declaran culpable. Gerardo no sintió nada. Ni satisfacción, ni arrepentimiento, solo una fría certeza de que eso era necesario. ¿Cuáles son sus posibilidades? Decentes, la verdad. Está cooperando totalmente. Está en terapia. Muestra arrepentimiento genuino. La fiscalía podría ofrecerle un acuerdo, reducirle los cargos a cambio de su testimonio contra Catalina. ¿Lo aceptará? Si es inteligente, sí. Pero Gerardo. Diego hizo una pausa. Esto cambia la situación de la custodia. Si Raquel es condenada por un delito grave, obtienes la custodia total por defecto. Sin peleas, sin batallas en los juzgados. Emma es toda tuya. ¿Bien? ¿O no tanto? Porque Emma podría querer ver a su madre eventualmente. ¿Y si Raquel está en la cárcel? Entonces Emma lidiará con eso en terapia. Raquel tomó sus decisiones. Tiene que vivir con las consecuencias. Gerardo colgó y fue a ver cómo estaba Emma, quien leía en su habitación con la doctora Herrera. Habían pasado de los rompecabezas a los libros y luego a conversaciones reales sobre lo que había sucedido. Emma estaba mucho mejor, pero las cicatrices, tanto físicas como emocionales, siempre estarían ahí. Esa noche, Gerardo hizo una última llamada a la asistente personal de Catalina Macías, una mujer llamada Carolina López que había trabajado para la familia durante 20 años. Señorita López, habla Gerardo Lara. Sé que esto es inusual, pero quería preguntarle algo. Extraoficialmente, señor Lara. No estoy segura de si debería. ¿Usted sabía lo que Catalina le hacía a los niños? Un largo silencio. Luego, suavemente. ¿Lo sospechaba? ¿Alguna vez intentó detenerlo? Una vez, cuando David tenía 12 años, lo encontré encerrado en el sótano y le pregunté a la señora Macías al respecto. Me dijo que no era asunto mío. Me dijo que si le contaba esto a alguien, arruinaría mi carrera.
Yo tengo 3 hijos, señor Lara. Necesitaba el trabajo. Lo entiendo. ¿De verdad? Porque yo he vivido con esa culpa durante 20 años. Pude haber llamado a la policía. Pude haber hecho algo, pero tuve miedo, necesitaba el dinero, y me dije a mí misma que no me correspondía meterme. Aún podría hacer algo, dijo Gerardo. Podría testificar. Podría decirle al juez lo que vio. Ya lo estoy haciendo. El Ministerio Público me contactó la semana pasada. Estoy citada para testificar en el juicio. Su voz se quebró. No puedo devolverles los años de sufrimiento a David y a Raquel. No puedo borrar las quemaduras de Emma. Pero puedo asegurarme de que todos sepan la verdad sobre Catalina Macías. Tras finalizar la llamada, Gerardo se quedó sentado en la oscuridad de su oficina, pensando en todas las personas que habían sabido todo y no habían dicho nada. ¿Cuántas oportunidades hubo para detener esto? ¿Cuántas personas habían preferido la comodidad por encima de su conciencia? Pensó en Raquel, criada en esa casa, a quien le enseñaron que el dolor era amor. Pensó en David, escapando al otro lado del país sin mirar atrás. Pensó en Emma, quien solo había sobrevivido porque tuvo el coraje de grabar su propio abuso y caminar 24 kilómetros en la oscuridad para buscar ayuda. El sistema les había fallado a todos. Pero ahora estaba funcionando. Lentamente, imperfectamente, pero funcionaba. Gerardo sacó su laptop y comenzó a escribir. No correos esta vez. Un relato completo de todo lo que había pasado, desde los gritos aterrorizados de Emma en la entrada de la casa, hasta el momento presente. Escribió todo, la grabadora, el hospital, las quemaduras, la investigación, el fraude financiero. Todo. Luego se lo envió al diario Reforma. 2 días después, la historia estalló a nivel nacional, abuso generacional en prominente familia expuesto por grabación de una niña de 7 años. El artículo se hizo viral. Llegaron mensajes de apoyo de grupos de defensa infantil, de sobrevivientes de abuso, de personas que habían crecido en entornos similares. Catalina Macías se convirtió en el símbolo de todo lo que estaba mal con las familias privilegiadas que creían que el dinero podía comprar inmunidad ante las consecuencias. Y Gerardo Lara se convirtió en el padre que había luchado en su contra. El juicio comenzó en enero. El invierno azotaba a Nuevo León, y el juzgado estaba abarrotado de reporteros, defensores de víctimas y curiosos. Gerardo se sentó en la primera fila todos los días, como una presencia silenciosa, mientras Augusta Velázquez armaba sistemáticamente su caso contra Catalina Macías. La evidencia era abrumadora. La grabación de voz se reprodujo por completo, con los gritos de Emma resonando en la sala. Los expertos médicos testificaron sobre la naturaleza deliberada de las quemaduras y la precisión requerida para infligirlas. El atizador de la chimenea fue presentado como evidencia, con los análisis químicos que confirmaban la carne quemada en la punta. David Macías testificó sobre su propio abuso infantil, las golpizas, el aislamiento, la tortura psicológica disfrazada de disciplina. Carolina López testificó sobre lo que había presenciado a lo largo de 2 décadas. Nicolás Manrique testificó sobre el fraude financiero, demostrando cómo Catalina había robado casi 20 millones de pesos a su propia familia. Y entonces, en el 5.º día del juicio, Raquel subió al estrado. Se veía más pequeña, disminuida. Llevaba un traje gris sencillo, sin joyas, con el cabello recogido hacia atrás. Cuando colocó la mano sobre la Biblia para tomar protesta, le temblaba. Augusta Velázquez la dio en su testimonio. Raquel describió su infancia, los castigos, el miedo, la presión constante por ser perfecta. Describió cómo ella misma había sido quemada cuando tenía 7 años, la misma edad que tenía Emma ahora. Describió cómo creyó que era normal porque su madre le dijo que lo era. ¿Sabía usted que su madre abusaría físicamente de Emma cuando la dejó en esa propiedad? Preguntó Augusta. Yo sospechaba que podría ser dura con ella. Pensé que tal vez usaría algunos de los mismos métodos de disciplina que usó conmigo. La voz de Raquel apenas era audible. Me dije a mí misma que sería bueno para Emma, que la haría más fuerte. ¿Usted creía eso? Quería creerlo. Porque si admitía que era abuso, entonces tendría que admitir que lo que me pasó a mí también había sido abuso. Y no estaba lista para enfrentar eso.
Le dijo Emma que no quería ir. Sí. Gritó y suplicó que no la dejaran ahí. Sí. ¿Y usted la dejó de todos modos? Sí. Las lágrimas corrían por el rostro de Raquel. Sí. La dejé. Escogí a mi madre por encima de mi hija. Elegí la negación sobre la protección. Y Emma, su voz se rompió por completo. Emma pagó el precio de mi cobardía. Fue un testimonio devastador. Conrado Bravo intentó contrainterrogarla, sugerir que Raquel estaba mintiendo para reducir su propia sentencia, pero ella no titubeó. Admitió todo. Su fracaso como madre, su propio abuso, su papel en lo que le pasó a Emma. Cuando bajó del estrado, miró a Gerardo. Él le devolvió la mirada y vio un remordimiento genuino allí. Tal vez, incluso, el inicio de un entendimiento. Pero ya no importaba. El daño estaba hecho. Emma estaba a salvo con él ahora, y Raquel tendría que vivir con sus decisiones. La fiscalía concluyó. Conrado Bravo presentó una defensa profesional, pero condenada al fracaso. Argumentó que Catalina creía en la disciplina estricta, que usaba métodos comunes en su generación, que no tenía intención de causar daño grave. El jurado no se lo tragó. Después de 3 días de deliberación, regresaron con los veredictos: culpable de todos los cargos. Abuso infantil agravado, agresión, privación ilegal de la libertad, robo mayor y fraude fiduciario. El juez Germán Ríos programó la lectura de la sentencia para 2 semanas después. Esa noche, Gerardo llevó a Emma por un helado. Ella había estado siguiendo el juicio cuidadosamente, haciendo preguntas y procesándolo todo con la ayuda de la doctora Herrera. ¿La abuela va a ir a la cárcel mucho tiempo?, preguntó Emma, con helado de chocolate en el labio superior. Sí, mi amor. Muchísimo tiempo. Qué bueno. Emma le dio otra mordida. La doctora Herrera dice que a veces podría sentirme triste por eso. Que está bien estar enojada con alguien y al mismo tiempo sentirte triste de que estén en problemas. Eso es muy sabio. ¿Te sientes triste? Emma lo pensó. Un poquito. Porque es mi abuela, y se supone que las abuelas te aman. Pero más que nada, me siento a salvo, porque ya no puede hacerme daño. Ya no puede. Te lo prometo. ¿Y mami? ¿Qué pasa con ella? ¿También va a ir a la cárcel? Probablemente por un ratito, pero menos tiempo que la abuela, porque ayudó a la policía y dijo la verdad. Emma asintió despacio. La extraño a veces. No a la ella mala. A la ella que me leía cuentos y me llevaba al parque, antes de que se volviera de dar miedo. Yo también extraño a esa ella, admitió Gerardo. Pero, pequeña, la gente puede cambiar. Tu mamá está buscando ayuda ahora. Tal vez algún día vuelva a ser la persona que solía ser. Pero eso no significa que tengas que perdonarla o verla. Esa será tu decisión. Ya sé. Emma hizo una sopa con su helado. ¿Pabe? Gracias por creerme. Gracias por escuchar la grabación y llamar a la policía. Gracias por no obligarme a regresar ahí. A Gerardo se le hizo un nudo en la garganta. Mi amor, nunca tienes que darme las gracias por protegerte. Ese es mi trabajo. Eso es lo que hacen los padres. Mami no lo hizo. No, no lo hizo. Y lamento mucho que tuvieras una madre que te falló. Pero nunca vas a tener que preocuparte por eso de nuevo. Te lo prometo. Emma se recargó contra él, y Gerardo pasó el brazo alrededor de su hija, sintiendo el peso de la responsabilidad, del amor y de ese instinto protector feroz que ahora lo definía. 2 semanas después, Catalina Macías se presentó ante el juez Ríos para su sentencia. La sala estaba abarrotada nuevamente. Se habían leído las declaraciones de impacto de las víctimas, de David, de Emma, leída por la doctora Herrera, y de otras 3 familias que se habían acercado para compartir historias sobre la crueldad de Catalina hacia sus propios hijos en diversos eventos sociales y de caridad. Augusta Velázquez recomendó la pena máxima, 25 años. Conrado Bravo pidió clemencia, citando la edad de Catalina, su falta de antecedentes penales y sus contribuciones a la caridad. El juez Ríos escuchó todo. Luego habló.
Señora Macías. En mis 30 años en el tribunal, jamás había visto un patrón de abuso tan calculado y deliberado. Usted no perdió los estribos. No cometió un error al calor del momento. Usted torturó sistemáticamente a su nieta, una niña de 7 años que confiaba en usted. Usó su posición de autoridad para infligir dolor, y lo hizo creyendo que su riqueza y estatus social la protegerían de las consecuencias. Se equivocó. La evidencia demuestra que esto no fue un hecho aislado. Usted abusó de sus propios hijos. Le robó a su familia. Se rodeó de personas que tenían demasiado miedo como para detenerla. Y cuando finalmente fue atrapada, no mostró remordimiento, solo preocupación por su reputación. Este tribunal considera que usted es un peligro para los niños y para la sociedad. La condeno a 25 años por los cargos de abuso infantil, que se cumplirán de forma consecutiva con 10 años por los delitos financieros. Dada su edad, esto es, efectivamente, una cadena perpetua. Lo más probable es que muera en prisión, señora Macías. Y lo hará sabiendo que su nieta le sobrevivió, y que su legado no será uno de caridad y gracia, sino de crueldad y cobardía. El rostro de Catalina permaneció impasible, pero Gerardo vio que apretó los puños. 25 años. Tenía 63. Tendría 88 cuando pudiera ser elegible para libertad condicional. Si vivía tanto tiempo. Justicia, no perfecta, pero real. La sentencia de Raquel llegó 2 días después. Se había declarado culpable de omisión de cuidados y poner en peligro a un menor a cambio de su testimonio. El juez le dio 4 años, con posibilidad de libertad condicional a los 2 años si completaba su terapia y demostraba una verdadera rehabilitación. Gerardo no asistió a esa audiencia. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. En cambio, pasó el día con Emma, construyendo un fuerte de cobijas en la sala, viendo películas, comiendo palomitas, siendo normales, estando a salvo. Esa noche, mientras Emma dormía, Gerardo se sentó en su oficina y miró la foto sobre su escritorio. Una de Emma a los 6 años, riendo, sin preocupaciones, antes de que todo esto sucediera. No podía devolverle esa inocencia, pero podía darle algo mejor, el conocimiento de que, cuando necesitó ayuda, tuvo el coraje de conseguirla. Que, cuando fue lastimada, se hizo justicia. Que era fuerte, valiente y amada. Su teléfono vibró. Un mensaje de David. Gracias por todo. Por luchar cuando yo no lo hice. Por proteger a Emma cuando mi hermana no pudo. Por hundir a mamá. Le diste a nuestra familia algo que nunca tuvimos, rendición de cuentas. Gerardo le respondió. Emma nos dio eso. Ella es la valiente. Dejó su teléfono y subió a la habitación de Emma. Estaba dormida, abrazando a su elefante de peluche, con el rostro en paz. Ya no tenía los vendajes en el brazo, las cicatrices se desvanecerían con el tiempo, pero nunca desaparecerían por completo. Esas cicatrices le recordarían a Emma a lo que había sobrevivido. Pero Gerardo esperaba que también le recordaran lo que había logrado. Cómo se había salvado a sí misma. Cómo había roto un ciclo de abuso que había perseguido a la familia Macías por generaciones. Cómo había sido lo suficientemente valiente para grabar la verdad y caminar 24 kilómetros en la oscuridad para encontrar ayuda. Tenía solo 7 años y ya había cambiado el mundo. Gerardo le dio un beso en la frente y le susurró. Duerme bien, mi amor. Ya estás a salvo. Siempre. Y mientras apagaba la luz y cerraba la puerta, supo que era verdad. Catalina estaba en prisión. Raquel enfrentaba su propia justicia. Emma estaba sanando. El reinado de terror de los Macías había terminado. Y Gerardo Lara había cumplido su promesa, había protegido a su hija, había desmantelado a sus abusadores y había construido unos cimientos seguros para su futuro. La guerra había sido ganada. La victoria, duramente ganada y amargamente peleada, le pertenecía a Emma y al padre que se había negado a dejarla enfrentar a los monstruos sola. Aquí termina nuestra historia. Comparte tus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos vemos.